Anterior ya presentamos lo que fue el axioma de existencia, el axioma de extensionalidad, el axioma de pares. Vamos a empezar ahora con justamente el primer teorema que viene en la teoría de conjuntos. Este, y pues bueno, vamos a trabajar un poquito con ello porque también quiero ver otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero por abordar siempre en la teoría de conjuntos es la existencia del conjunto vacío, ¿vale? Vamos a entender al conjunto vacío como un conjunto que no tiene elementos, ¿no? Entonces, por eso aquí tengo la definición. Decimos que un conjunto va a estar vacío si no tiene elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que para toda X no me pertenece al conjunto que estoy proponiendo como un conjunto vacío, ¿no? Ojo aquí, ya me tomó una licencia. ¿Qué licencia me tomé? Esto no está en el lenguaje formal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando nosotros tenemos esta expresión de aquí? Lo que realmente quiere decir es un no, X pertenece a, ¿vale? Entonces, bueno, ya me tomé esa licencia. Recuerden, cuando tenemos X no me pertenece a cierta cosa, a cierto conjunto, eso es una abreviación de la expresión no, X pertenece a dicho conjunto, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esto. Surge la pregunta entonces de, para lo que se ha presentado hasta el momento, ¿existirá un conjunto con estas características? Pues bueno, ahí está, ¿no? ¿Existe algún conjunto vacío? Es decir, podemos decir que existe A tal que para toda X no pertenece a, es un teorema. La respuesta rápida es que para lo que hemos construido hasta el momento, sí, ¿no? Ahí lo tengo, más abajo. Teorema, existe un conjunto vacío, ¿vale? Y entonces, ya que ya lo tenemos como teorema, recuerden cuando algo es un teorema, quiere decir que tiene su susodicha demostración, es decir, la deducción con la cual puede uno llegar a la conclusión de que eso que está afirmando, ese enunciado, es verdadero. Y aquí hice toda una paleta de colores y todo. Esto es más o menos una demostración que uno se va a encontrar en un libro de matemáticas puras, en un libro, por ejemplo, en el libro de Fernando Hernández de Teoría de Conjuntos. No se va a encontrar esto por una cuestión, pero, por una cuestión que vamos a ver más adelante, pero va más o menos en ese estilo, ¿no? Los matemáticos y las matemáticas tenemos un estilo, normalmente, entre riguroso e informal, ¿no? Es decir, no ponemos todo tal cual en el lenguaje formal, sino que lo que hacemos es un punto medio. Algunas cosas las escribimos en lenguaje formal, otras no necesariamente. Y lo importante en una demostración es justamente ver sus pasos para ver si está bien justificado o si no está bien justificado. Justamente por esto tengo señalado esto en distintos colores, donde estoy utilizando cada una de las cosas que estoy poniendo. Adicionalmente, aprovecho para comentarlo. Recuerdo que había comentado que en el lenguaje íbamos a poner como variables a todos o no recuerdo si hablé de las variables, pero de cuáles iban a ser las variables, pero creo que se sobreentendió que las variables de nuestro lenguaje formal iban a ser todas las letras del abecedario. Voy a añadir a las letras del alfabeto griego en esta serie de videos para algo muy puntual, para que puedan ver algo, para que puedan ver cuando se está utilizando el cuantificador existencial. Para mí eso va a ser fundamental, ¿vale? ¿Por qué va a ser fundamental eso que estoy comentando? Porque quiero que puedan ver cuando ya tenemos una variable que fue introducida bajo un existencial, es decir, cuando ya estás diciendo, ya le estás poniendo restricciones a la variable que estás metiendo, y cuando no, cuando en cambio puedes generalizar. Esto es algo que solamente estoy haciendo yo, ¿vale? Y pues puedo decir que las del alfabeto griego van a ser variables delimitadas por esto. En un texto de matemáticas no van a ver tal distinción, solamente van a ver que de repente van a decir, ah, bueno, esto va a representar tal cosa que sabemos que existe. Y empiezan a moverse, ¿no? Yo aquí hago esta distinción porque estos videos están pensados para cuando uno se inicia. Entonces, para que vean, cuando aparezca una letra del alfabeto griego, quiere decir que no puedo generalizar, porque las letras del alfabeto griego solamente las voy a estar metiendo en la demostración cada que esté hablando de un existencial. Entonces, estoy teniendo que no es cualquiera, sino es el que yo sé que existe.
¿vale? Entonces, bueno, ese es como un comentario extra que voy a estar haciendo en esta serie de videos. Bueno, tenemos esto, y esto justamente también la parte importante y que puede ser importante para ustedes que están iniciándose en el mundo matemático es ver cómo de verdad lo puedo escribir en un lenguaje formal. Más adelante tengo justamente cómo nos quedaría en un lenguaje formal. Esto lo compilé en LaTeX. El paso 9 se me fue y puso un alfa donde tenía que ir una beta, ¿no? Entonces, bueno, vamos con el primero y luego pasamos al segundo, ¿vale? Aquí comento, sea alfa un conjunto tal que alfa es igual a alfa. ¿Por qué puedo hacer esto? Por el axioma de existencia. El axioma de existencia ya sé que me dice que existe una A tal que A es igual a A, ¿vale? Para como yo había planteado el axioma de existencia. Entonces, pues si existe tal, voy a decir A pues sea alfa aquella que lo cumple. En un texto matemático te pueden decir sea A la que lo cumple, sea tal o el que lo cumple y tal. Aquí pues meto estas variables tipo delimitado, ¿no? Entonces, bueno, ahí digo, por el axioma de existencia, sé que pasa esto, luego puedo decir, sea alfa el conjunto, tal que alfa es igual a alfa, ¿no? Luego, por el esquema axiomático de comprensión, aquí ya utilizamos esta herramienta, por eso esto está señalado en verde, sea beta, porque también nos habla de un existencial, el esquema axiomático de comprensión, sea beta tal que para toda x pertenece a beta, sí, solamente sí, x pertenece a alfa y x no me pertenece a alfa, ¿vale? Aquí varias cosas. Recuerden, para poder aplicar el esquema axiomático de comprensión, necesitábamos un conjunto. ¿Cuál es ese conjunto en este caso? La alfa, ¿vale? Y luego delimitar sobre dicha alfa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la proposición que estoy poniendo? La proposición que estoy poniendo es x no me pertenece a alfa, ¿vale? Es la propiedad que estoy haciendo. Estoy diciendo, bueno, sea el conjunto de los x pertenecientes a alfa, tal es que x no me pertenece a alfa, ¿ok? Hasta ahí ese es el segundo paso. Y pues comentarios importantes. Recuerden que había mencionado que en el esquema axiomático de comprensión, para como está enunciado, podíamos tener como variable libre a la A del esquema axiomático. En este caso, pues se terminaría por convertir en la alfa. Pero no podíamos tener mencionada a la B, al conjunto que sabemos que existe, ¿no? Eso es importante. Aquí está mencionada la alfa. Bueno, sería una A y luego le instanciamos a una alfa. Aquí está la X como su variable libre, porque necesitamos eso para esquema de comprensión. Y por ningún lado está la B, ¿no? Que se termina por transformar en beta, ¿vale? Entonces, eso es muy importante para que podamos aplicar el esquema axiomático de comprensión, ¿vale? Entonces, ahí, después, ya tenemos eso. En la parte verde es porque lo podemos aplicar. Chequen en el video anterior que estoy hablando del esquema axiomático de comprensión. Y después decimos, sea X un conjunto. Esto es también común en matemáticas. Vas a querer ver algo de un cuantificador universal, entonces te tomas un elemento arbitrario. Por eso aquí no me tomé letras griegas. Otra cosa, dije X un conjunto, porque si estamos en la teoría de conjuntos, normalmente estamos hablando de conjuntos. Si tienes más cosas además de conjuntos, pues decimos sea X, lo que sea que tengas, ¿no? Y se entiende con lo que está trabajando. Si fuera cierto que X pertenece a beta, entonces X no me pertenece a alfa, X pertenece a alfa, perdón, y X no me pertenece a alfa, ¿vale? Un segundito, aquí veré unos 10 segundos, si pueden captar qué fue lo que hice ahí, ¿vale? ¿Vale? Lo que realicé fue una instanciación universal. A que justamente lo que tenía arriba no fue planeado, así me fue quedando en la redacción. Tengo que para toda X pertenece a beta, sí, solamente sí, X pertenece a alfa y X no me pertenece a alfa, ¿no? Entonces, justamente tengo los dos, para toda X pertenece a beta implica esto, y luego para toda, y también tengo que X pertenece a alfa y X no pertenece a alfa implica
X pertenece a beta, todo cuantificado por mi cuantificador universal, ¿no? Entonces, al hacer una instanciación universal, voy a tener justamente eso. X pertenece a beta implica X pertenece a alfa y X no pertenece a alfa, y al revés. X pertenece a alfa implica, X pertenece a alfa y X no pertenece a alfa implica X pertenece a beta, ¿vale? Solo me tomé una parte. Entonces ahí realicé una instanciación universal a lo que tengo en la parte de arriba, ¿vale? Y es justamente eso, ¿no? Pues ya tengo que si X, al tomarme mi X arbitraria, una cosa implicaría la otra, ¿no? Luego, otra parte de la prueba, tengo que ya se tiene por principio de no contradicción, que no es cierto que X pertenezca a alfa y X no me pertenezca a alfa. ¿Por qué sabemos que esto no es cierto? Porque justamente aquí tenemos una propiedad y aquí tenemos la negación de dicha propiedad. Recuerden, no pertenece quiere decir no es cierto, X pertenece a alfa, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué se concluye? Tenemos una fórmula que es durante nuestra prueba, tenemos un phi implica psi, ¿no? Pero lo que ya tenemos es no psi, ¿vale? Entonces recuerden, principio de, perdón, regla de inferencia reductio ad absurdum, de aquí puedo concluir, no phi, ¿vale? Y justamente, si hacen la pregunta, oye, ¿cómo fue esta demostración? ¿Fue directa? ¿Fue por contrapositiva? ¿Fue por contradicción? Fue por contradicción, a final de cuentas. Estoy utilizando esta regla de inferencia, ¿vale? Entonces, ahí justamente tenemos, ya se tiene por principio de no contradicción, esto de acá. Podemos concluir entonces que no es cierto la parte que estaba en esta implicación. No es cierto que X pertenezca a beta. Y la parte fundamental de las matemáticas desde tiempos preeuclidianos, como me tomé una X arbitraria y llegué a la conclusión de que cumplía cierta propiedad, entonces puedo concluir que para toda X cumple dicha propiedad, ¿no? Aquí estoy realizando en este último paso la generalización, ¿vale? En este penúltimo paso, perdón, todavía no es el último. El último ya no lo puse, el último está sin la paleta de colores. Ya tenemos que, para esas construcciones que acabamos de hacer, concluimos que para toda X, X no me pertenece a beta, ¿vale? Ya sabemos que existe alguna con esa propiedad, justamente. ¿Qué podemos hacer? Ahora sí, generalización existencial en el siguiente paso, ¿vale? Como ya sabemos que pasa una cosa, entonces existe A tal que, y en lugar de poner esto, pongo justamente mi variable, ¿vale? Existe A tal que para toda X, X no me pertenece a. Y de esta forma logramos demostrar que existe algún conjunto vacío, ¿vale? Les fui platicando más o menos las partes de esta demostración. Si quieren pueden repasarlas. Convénzanse en primer lugar de lo que estoy comentando. Y en segundo lugar, traten de hacer esto, traducirlo en lenguaje formal para ver todas las partes de la prueba que estoy realizando, ¿no? Ahí se ven justamente todas las partes de la prueba que estoy realizando, ¿no? En el primero existe A tal que A es igual a A, axioma de existencia. Luego, instancio a esto, pero lo instancio con alfa para que no se confunda con que puedo generalizar con esa variable. Y esto es algo extra que estoy haciendo yo. Normalmente no se hace. Luego obtenemos el esquema axiomático de especificación, lo tenemos de esta forma, entonces realizamos las especificaciones sobre él, ¿no? Nada más aquí, sí me salté un paso, faltaba él para todo A, y aquí esto también debía de ser A, y luego instanciamos universal y ya hacemos que esa sea alfa, eso me lo salté, perdón, no fue a propósito, y ya luego pues tendríamos para todo A, esto de acá, y acá tenemos justamente esto de acá, y aquí, simplificación, teníamos un I, entonces solamente me quedo con uno, ¿no? Luego ya tenemos esto, acá lo tengo, principio de no contradicción, modus tollendo tollens, como había comentado. Ok, bueno. La parte importante de ahí es que justamente tengo uno implica otro, pero aparte tengo no otro. Lo denoté mal, pero bueno, está bien. A partir de ahí, justamente podemos, como la A era arbitraria, puedo concluir para toda A esto. Y bueno, por lo tanto lo tengo, ¿no?
Entonces, bueno, también otra cosita aquí en el lenguaje formal que escribí, aquí lo hice con A pequeña, lo hice en la demostración natural, matemática que hacemos, lo hice con X, ¿no? Entonces, bueno, con eso ya tenemos esto de aquí, ¿vale? Para finalizar, porque no quiero dejar el video así nada más, seguramente si ustedes pasan a un libro de teoría de conjuntos o ven inclusive en la Wikipedia, van a ver que justamente normalmente no nada más es el axioma del conjunto vacío, no, el axioma de existencia no te dice nada más de que existe un conjunto, sino que te dice existe un conjunto vacío, existe un conjunto con la propiedad que estábamos planteando acá, ¿no? Bueno, pues acá lo tenemos. ¿Por qué puedo hacer esto mismo? Porque yo de esto que estoy diciendo, que existe algún conjunto, vamos a llegar a la conclusión de que, perdón, si de tener existe un conjunto, llegamos a existe un conjunto vacío. Y eso, pues ya vieron que es dicho el paso difícil. El paso fácil, en cambio, es justamente acá, que es si uno supone que, que existe un conjunto vacío, entonces pues existe un conjunto, ¿vale? Esto que hasta nos parece súper obvio en la terminología y en cómo lo estoy expresando y tal, lo quiero plantear aquí. Si hiciéramos el cambio, si quitamos la existencia de un conjunto y ponemos ahí tal cual, existe un conjunto vacío, podemos concluir que existe un conjunto. Hay dos maneras. Intento buscar una, tiene que ver con los esquemas axiomáticos que presenté, con las tautologías. En la parte final cuando estábamos con las tautologías que involucraban cuantificadores. Inténtenlo de esa forma. Alternativamente aquí, les comento, hay otra forma de sacarlo, utilizando el propio conjunto que sabemos que no tiene elementos, ¿no? ¿Cómo demostré entonces que si quito mi axioma de existencia, de que existe un conjunto, y pongo ahí que existe un conjunto que no tiene elementos, cómo deduzco que existe un conjunto? Con esta propuesta, pues de esta forma, ¿no? Sea alfa un conjunto sin elementos. Luego, por el principio de identidad, tenemos que alfa tiene que ser igual a alfa, y por lo tanto, existe A, tal que A es igual a, ¿no? Sin muchas complicaciones de por medio. Y tal cual es lo que tenemos en la parte de acá, en la parte de acá abajo, escrito en un lenguaje formal, ¿vale? Entonces, bueno, con esto ya termino por el día de hoy y nos vemos en el siguiente video.